días. Bueno, otra vez estar aquí con ustedes y cumpliendo este propósito, este llamado que Dios me ha hecho. Yo lo hago con mucho amor. Realmente lo hago porque quiero, porque siento en mi corazón que es un deber compartir con usted la palabra de Dios. Ayer estábamos mirando en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, acerca del poder de Dios, del Evangelio. El poder de Dios está revelado en la persona de Cristo Jesús. Dice que en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es lo que se revela? Se revela la justicia de Dios. En el versículo 18 se revela otro aspecto de Dios. Se revela la ira de Dios. Dice en el versículo 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Dice que desde el cielo, ¿sí?, se revela la ira de Dios. Qué susto, qué tremendo, ¿no? Luego dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿A quiénes Dios se lo manifestó? A toda la raza humana se le manifestó Dios. En todas partes, en todo lugar, existe un conocimiento de Dios. ¿De qué manera? Versículo 20 lo dice. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, la palabra deidad significa divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. La naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, la lluvia, las estaciones, todo está predicando, es una predicación, los pajaritos, todo está gritando acerca de Dios. Está diciendo, hay un Dios. Detrás de todo este sistema está Dios. Pero la gente, esa revelación, dice la palabra de Dios, que no la tuvieron en cuenta. Dice, pues, habiendo conocido a Dios de esta manera, conocimiento a través de la naturaleza, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí hay un problema bien serio. Cuando se tiene una revelación de Dios, así sea muy, digamos, muy sencilla, por ejemplo, por medio de la naturaleza, no tan exquisita, tan refinada, simplemente mirando el sol, la luna, las estrellas y todo, se tiene un conocimiento de Dios. Pero dice que estas personas lo conocieron, pero no lo glorificaron, ni le dieron gracias. Al contrario, dice que se envanecieron en sus razonamientos, empezaron a razonar, y en vez de adorar al Dios que envía los rayos, adoraron al rayo. En vez de adorar al Dios que maneja todo lo que es la parte física del fuego, adoraron el fuego, adoraron el viento. Dice que su necio corazón fue entenebrecido a causa de haberse envanecido en sus razonamientos. O sea que esta revelación que viene a través de la creación no los llevó a conocer a Dios. De allí que Dios tiene que revelar su evangelio a través de una persona, que es la persona del Señor Jesucristo. Eso lo estamos viendo en los versículos ayer. Dice que en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen
de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Note usted cómo el hombre fue, en vez de crecer, fue decreciendo. Empezaron haciendo una imagen o teniendo una semejanza de hombre, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Empezaron de todas maneras por la cabeza de la creación, que es el hombre. Pero en vez de pasar del hombre hacia arriba, mire que fueron rebajando. Pues luego pasaron a las aves, a representar a Dios con aves. Luego, peor aún, de cuadrúpedos. Y por último, de reptiles. O sea, ese es un decrecimiento en el conocimiento de Dios. Si usted tiene un acercamiento a Dios, una idea, una revelación de Dios, por sencilla que sea, y usted no procura conocer a Dios más, a partir de esa pequeña luz usted puede continuar y seguir creciendo hasta un conocimiento pleno de Dios. Pero si usted hace caso omiso y no empieza a conocer a Dios, sino que no le da importancia, entonces usted empieza a degradarse. Poco a poco se va degradando, como dice aquí la palabra de Dios. En respuesta a Dios, como los hombres actuaron de esta manera y empezaron a ir hacia abajo, entonces Dios también hizo una cosa tremenda. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron, ya que cambiaron, oiga, cambiaron qué cosa, la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál era la verdad de Dios? Un Dios revelado a través de la creación. Y en vez de partir de eso hacia arriba, empezaron, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, porque cambiaron la verdad de Dios, porque en vez de crecer, decrecieron, dice, por esta razón, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La homosexualidad en hombres y mujeres es una revelación de la ira de Dios. O sea, todo esto que estamos viviendo, que matrimonios gays y que los gobiernos apoyando esto, no es otra cosa que la revelación de la ira de Dios, pero nosotros no lo vemos. O sea, son muy pocas las personas que, 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 que vemos esto. Pero al leer la palabra de Dios, estamos viendo que Dios está manifestando su ira y está quitándole, oiga bien, le está quitando ese pudor natural del hombre y de la mujer, se lo está quitando. Y han perdido la vergüenza. Se ha perdido tanto la vergüenza que ya parece normal. Pero esta homosexualidad tan crasa que estamos viviendo no es otra cosa que Dios hablándonos. Que Dios está diciendo, listo, como ustedes no me quieren tener en cuenta a mí, dice que Dios mismo los entrega, Dios les permite. Dios quita como ese pudor, como esa vergüenza natural que tenemos, le quita eso y entonces empieza todo el mundo a salir del closet. Ahora entiende por qué es esto. Esto es una cosa tremenda. Dice, versículo dice 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Quién los entregó? Dios. De manera que rechazar el Evangelio, este poder de Dios, jugar con estas cosas, nos lleva y puede llevar a una persona a empezar a hacer cosas vergonzosas. Y esto se nota porque está hablando de pasiones. Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas.
La pasión como tal no es mala. Por ejemplo, uno se apasiona con su esposa o ella con el esposo. Pero estas dice que son pasiones vergonzosas. Pero a estos ya no les da vergüenza, porque Dios les quitó esa vergüenza para que hagan lo que les dé la gana. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. También hay otra parte donde dice que cuando uno no cree a la verdad, entonces tiene que creer a la mentira. Dejemos hasta aquí por hoy, porque el tiempo se nos ha ido. Yo me emociono aquí predicando la palabra de Dios y cuando miro ya está pasando el tiempo. Que Dios me le bendiga en este día. Y es mi oración a Dios. En este momento le pido al Señor que nos ayude a crecer, a ir de menos a más y no de menos a menos. Así usted tenga un poquito de revelación de Dios. No eche para abajo. Ayude, pídale a Dios ayuda. Dígale, Señor, ayúdame a conocerte más. Yo quiero conocerte más. Porque de lo contrario, y si usted empieza a ir en retroceso, Dios empieza también a quitarle esos cerrojos y usted termina haciendo fechorías. Que Dios me le bendiga en este día. Chaito, y recuerde que habló para usted, su amigo y su hermano Daniel Arias.